Noticias con Paco Ramírez. Escasez, crisis de agua es sin duda uno de los retos a resolver de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. El agua está escaseando sobre todo para actividades agrícolas y ante la deforestación y la nula rehabilitación de las cuencas acuíferas es la captación de agua en las presas la única salida a la crisis hídrica. Bien dicen que no hay agua más cara que la que no se tiene. En lo que va del año ya hemos vivido los estragos de no tenerla. En el campo las pérdidas han sido millonarias. Ejemplos: reducción del 50% en la producción de maíz, ganado sacrificado por la sequía, agregado a las ondas de calor que seguimos viviendo. ¿Qué hace falta? Tratamientos de aguas residuales, sanear cuencas, regulación sobre el uso, reordenar concesiones, disminuir su desperdicio urbano y sobre todo agrícola. Actualmente el 75% del agua en el país se destina al campo, del 40 y hasta el 90% de esa agua se desperdicia, se evapora. Hace falta tecnificar el riego. Urge una nueva ley general de aguas. El reto, por supuesto que es enorme, pero más aún los efectos de no hacer nada. Vámonos con los datos duros de la crisis hídrica. Andrés Solís, adelante. Por el riego rodado, casi el 96% del agua se desperdicia. Entonces tenemos que hacer riegos localizados, tenemos que buscar la manera de cómo hacer tecnologías que nos permitan que cada gota que nosotros usemos de agua sea perfectamente aprovechada, ¿no? Y no desperdiciarla. Empezamos con la cuestión empírica, pues los métodos más tradicionales, el riego rodado que se da, que nos lo heredaron los cartagineses, ¿verdad? Los cartagineses, pues, ¿qué hacían? Abrían la presa, abrían el mar acuífero, abrían el río y inundaban los campos de cultivo. En México, 3 de cada 4 litros de agua dulce se destinan al agro, pero cuando se trata de cultivos de riego a cielo abierto, 90% de esa agua se desperdicia, se pierde o se evapora. Esto coloca al país ante el reto de transformar el campo, apostar por nuevos modelos de irrigación que reduzcan el desperdicio de agua y contribuyan a un sistema agropecuario más y mejor tecnificado. Ahí es donde tenemos que hacer el mayor uso de la tecnología para el aprovechamiento del agua. Tenemos que buscar la manera de cómo convertir superficies de temporal en superficie de riego presurizado. De cualquier tipo, puede ser goteo, puede ser aspersión, puede ser microaspersión, incluso riego por compuertas. El reto es enorme, pues 4 de cada 5 hectáreas de tierras agrícolas son de cultivos a cielo abierto y temporal, que dependen de sistemas de riego poco eficientes que favorecen la pérdida de millones de litros de agua por efectos de evaporación o porque se filtra al subsuelo sin haber irrigado adecuadamente los sembradíos, especialmente de granos como maíz, trigo o garbanzo. Paradójicamente, aunque 76% del agua disponible se usa para la agricultura, la Comisión Nacional del Agua solo invierte 7 de cada 100 pesos para mejorar, reparar o modernizar los sistemas de riego en las 4.1 millones de hectáreas que requieren del líquido. Los apoyos igual están muy débiles, no hay mucho apoyo en el campo y la gente misma está, cada quien ahora sí, el gobierno nos ha mandado un mensaje de que cada quien se la rasque como pueda, ¿no? Mega Noticias, Andrés Solís. Bueno, en este entorno, hace unos días tuve la oportunidad de conversar con el doctor Giulio Verdaguer, el próximo secretario de Agricultura. Entre otros temas, ya de hecho le presentamos el programa, hablamos del campo, la crisis del agua, esto que nos toca hoy, el proyecto y las prioridades a partir del 1 de octubre con Claudia Sheinbaum. Aquí parte de la conversación. Se requiere una transformación profunda, transformación que requiere también de recursos, de financiamiento.
y tienes un presupuesto de 70,000 millones para 2024. 74. ¿Alcanza? ¿Es suficiente? Mira, el presupuesto nunca es suficiente. Sí, claro. Me dan 3 veces, seguirá siendo no suficiente. Y vamos a tener, como ya es público, ¿no es cierto?, el primer año es un año apretado en cuanto a presupuesto, porque hay que mantener la estabilidad macro, y eso la doctora ha sido muy clara. Ella no va a jugar con eso y va a ser muy rigurosa. Entonces va a venir un año apretado. Pero sí podemos hacer algunas cosas que son esenciales. Tenemos que echar a andar un gran programa en materia del agua. Tenemos un problema. Entonces estamos agudo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es por qué tiene que ver con agricultura? Bueno, agricultura tiene que ver que usamos el 75% de todo el agua de México en la agricultura. Pero además se desperdicia. La mitad de lo que usamos, 40-50% se desperdicia. Entonces ahí viene nuestro trabajo, ¿no? Pues hay que usarlo muy bien, etcétera. Y luego tenemos otros temas en el agua, que es restaurar la autoridad del gobierno. O sea, ahorita hay un abuso y no pasa nada, y necesitamos una ley que diga el agua es un derecho humano, no es una mercancía. Entonces, agua, y eso sí va a tener recursos. Y luego tenemos algunas metas en materias de producción que también tenemos que aumentar. La primera de ellas es garantizar que en maíz blanco no transgénico sigamos siendo autosuficientes. Esa es una meta sagrada. De ahí el maíz para el ser humano. El maíz para lo que comemos las personas directamente, para nuestra comida tradicional, que es la base además de la... Bueno, y ahí necesitamos un programa de mejorar el crédito. Nos falta crédito para el campo. Si a la gente le decimos produzca más sustentablemente, todo eso, pues nos dicen, oiga, ¿y de dónde? Necesito financiamiento para ayudar. Entonces, hay metas en materia de producción, y yo creo que sí vamos a arrancar con todo esto, probablemente con una menor velocidad que la que tendremos en los siguientes años, cuando ya la situación macroeconómica sea un poco más favorable. Pero además hay que mencionar que si de por sí es complicado, ya bien lo mencionas, un primer año muy apretado y todo, hay que agregarle el cambio climático, los fríos extremos, la sequía, el tema del agua, por supuesto, las ondas de calor que hemos venido sufriendo y que seguiremos sufriendo. Todo eso va dificultando aún más al campo mexicano. Mira, no es un problema solo de México. Todos los países del planeta que hacemos agricultura, y México es el 9º productor mundial de alimentos del mundo. O sea, pesamos. Tenemos que hacer una transición ecológica y climática en nuestra agricultura. Las formas como hemos producido en los últimos 50 años ya no van a funcionar. Porque la temperatura, porque el agua, eran formas de producir que necesitaban aquellas otras. Pero además no deben continuar, porque esas formas de agricultura también pues nos están produciendo 200,000 hectáreas de deforestación cada año, y eso no lo queremos, porque desperdiciamos el agua con esas formas, eso ya no lo queremos, porque se usa excesivamente determinados productos químicos que tenemos que bajar. Entonces, el cambio climático nos va a obligar a cambiar las formas de hacer agricultura, toda la agricultura, la grande, la chica, la ganadería, la pesca. ¿Ya tienes un proyecto? ¿Qué prioridades hay? Nuestra gran brújula es la soberanía alimentaria, que México siga siendo y cada vez más un país más soberano en cuanto a su alimentación. A ver, nada más para que lo entienda nuestra gente, ¿qué es la soberanía? Algunos dicen, es no importar. No, eso es una parte. Ser soberano en nuestra alimentación es que nuestro país tenga la capacidad de que todos los días, todos ustedes, todas las personas que nos ven, todos los mexicanos puedan ejercer su derecho a la alimentación. Este es un derecho constitucional, y eso no es solo producir, es que cuidemos nuestros suelos, que cuidemos nuestros bosques, que las personas que producen la comida vivan con dignidad y con bienestar, y no tengamos tantas personas en condición de pobreza. O sea, son muchos factores que concurren en que podamos garantizar el derecho a la alimentación, que es un derecho constitucional. Eso es soberanía.
que México tenga cada día más capacidad de decir, tranquilos, el derecho humano a la alimentación está garantizado. Eso es soberanía alimentaria. No tenemos que decir, no podemos saber qué nos ayuda. No. Bajo esa brújula, gran brújula, 3 grandes objetivos. Primero, el bienestar. Puede sonar a un cliché político, pero no lo es, Paco. Para nosotros es muy real esta idea de que por el bien de todos, primero los pobres. Y en el campo tenemos 6.2 millones de personas, compatriotas tuyos y míos, que todos los días, si gastan todo el dinero que tienen en comer, no les alcanza. Es lo que decimos personas en extrema pobreza. 4 de cada 10 personas en esa condición en México están en el campo. Entonces mi primera tarea que me da la doctora Sheinbaum es decir, atención. Hemos bajado mucho en estos 4 años, lo redujo el presidente López Obrador y sus equipos en 18%, pero 6.2 millones de compatriotas en esa condición, yo no creo que haya nadie en este país que diga que eso es aceptable.